Esto también podría pasarte a ti, o podría pasarle a tu madre, o a tu padre, o a esa vecina mayor que vive sola, o a esa familia que desde fuera parecía tenerlo todo más o menos organizado. Hoy quiero contarte una historia real, una historia de esas que empiezan con una buena intención. Una familia con 5 hijos, 4 de ellos estudian, trabajan, hacen su vida, forman sus propios proyectos, y hay una hija más pequeña, con una discapacidad leve o un pequeño retraso, que siempre ha estado más protegida por sus padres. Los padres, como ocurre tantas veces, piensan: esta hija es la que más nos necesita, sus hermanos se apañan mejor, ella lo va a tener más difícil, vamos a dejarle algo seguro. Y entonces toman una decisión que en ese momento les parece justa, lógica y hasta amorosa. Ponen la vivienda familiar a nombre de esa hija. La casa donde viven los padres, la casa de toda la vida, la casa que era su refugio. Y aquí empieza el problema. Porque una cosa es querer proteger a un hijo y otra, muy distinta, es dejarse a uno mismo sin protección. Pasa el tiempo, el padre fallece, la madre queda viviendo sola en casa. En la casa que había sido su hogar, su vida, su matrimonio, su familia. Esa casa donde probablemente había criado a sus 5 hijos, donde había hecho comidas, lavado ropa, cuidado enfermedades, celebrando cumpleaños y soportando también muchas preocupaciones. Pero jurídicamente esa casa ya no era suya. Y esto es algo que muchas familias no terminan de entender hasta que es demasiado tarde. Una cosa es decir: esta casa es de mi madre, aunque esté a nombre de mi hija. Y otra cosa es lo que realmente consta en papeles. Porque cuando llega el conflicto, lo que vale no es lo que la familia entendía. Lo que vale es lo que se firmó, lo que vale es lo que consta, lo que vale es quién aparece como titular. Y esta hija menor, con el tiempo, empieza una relación con una persona. Según cuentan la familia, los hermanos, esa persona empieza a influir mucho en ella. Y poco a poco la idea empieza a cambiar. Ya no es: mis padres pusieron la casa a mi nombre para protegerme. Ahora empieza a ser: si la casa está a mi nombre, la casa es mía. Si es mía, yo tengo derecho a vivir allí. Y si yo quiero vivir allí con mi pareja, ¿por qué tiene que estar mi madre? Y fijaos en lo delicado de todo esto, porque muchas veces el conflicto no aparece de golpe. No es que un día una familia esté perfectamente y al día siguiente todo explote. Primero hay comentarios, luego hay tensión, luego hay malas contestaciones, luego hay llamadas entre hermanos. Uno dice: esto no me gusta. Otro dice: no exageres. Otro intenta mediar. Y otro se aparta porque no quiere problemas. Y mientras tanto, la persona más vulnerable, que en este caso era la madre, queda en medio. Hasta que la situación se complica tanto que ocurre lo impensable. La propia hija echa a su madre de la vivienda, de su vivienda de toda la vida, de la casa donde había vivido durante años, de la casa que los padres habían puesto a nombre de esa hija, precisamente pensando que así la estaban protegiendo. Y entonces son otras 2 hermanas las que tienen que hacerse cargo de la madre. Primero la acogen, después tienen que buscarle otra vivienda, más tarde una residencia. Y además, como la pensión de viudedad no es suficiente, tienen que ayudar económicamente. Es decir, el problema que se quiso evitar cuando creando una ventaja para una hija, terminó creando una carga enorme para las otras hijas y sobre todo una situación durísima para la madre. Y quiero dejar algo claro: el error no fue querer ayudar a la hija más vulnerable. Eso es humano, eso es comprensible. Eso lo hacen muchísimos padres. El problema fue ayudar sin protegerse. El problema, porque hay decisiones familiares que se toman desde el cariño, pero tienen consecuencias jurídicas muy serias. Poner una vivienda a nombre de un hijo, donar una casa, hacer un testamento sin pensar en los efectos reales,
dar poderes sin límites, no prever qué pasa si una persona cambia, si aparece una pareja, si hay mala influencia, si hay conflictos entre hermanos, si la persona mayor pierde autonomía o si ya no puede defenderse. Todo eso, si no se piensa bien, puede terminar en una situación muy injusta. Y aquí viene una de las ideas más importantes de este vídeo. La familia puede tener buena intención, pero la buena intención no sustituye a una buena previsión jurídica. En un caso así, antes de poner la vivienda directamente a nombre de una hija, habría que haber estudiado varias opciones. No estoy diciendo que todas sirvan para todos los casos, cada familia tiene su situación, pero sí hay herramientas que permiten evitar muchos disgustos. Por ejemplo, se podría haber valorado si convenía reservar un usufructo vitalicio para la madre o para los padres. ¿Qué significa esto? Explicado de forma sencilla, que aunque la propiedad se transmita o se organice de determinada manera, la madre conserva el derecho a vivir en la casa durante toda su vida. Porque una cosa es decir, quiero que esta hija esté protegida en el futuro, y otra cosa es decir, para proteger a mi hija, dejo a mi mujer o me dejo a mí misma sin casa. También se podrían haber previsto condiciones, límites, cláusulas en la escritura, dependiendo de cómo se hiciera esa transmisión. Se podría haber ordenado mejor el testamento, se podría haber hablado con todos los hijos, se podría haber dejado constancia de la verdadera finalidad de esa decisión. Y sobre todo, se podría haber previsto qué persona o personas debían intervenir si en el futuro la madre necesitaba ayuda para gestionar su vida, su dinero, su vivienda, una residencia, sus gastos o sus decisiones importantes. Y aquí es donde entran los poderes preventivos. Un poder preventivo no es simplemente dar poder a alguien. Y esto hay que repetirlo mucho porque muchas personas piensan que un poder es un papel para ir al banco a firmar algo en nombre de otra persona. Pero un poder preventivo bien pensado puede ser muchísimo más. Puede ser una herramienta para decir, si en el futuro necesito ayuda, quiero que me ayude esta persona. Quiero que pueda hacer estas gestiones, pero no quiero que pueda hacer estas otras sin control. Quiero que se informe a mis otros hijos. Quiero que para vender mi vivienda tengan que estar de acuerdo dos personas. O quiero que se mantenga en mi casa mientras sea posible. O quiero que si hay que buscar una residencia, se valore una residencia cercana a mi entorno. Quiero que se respeten mis preferencias. Quiero que mis ahorros se usen para mi cuidado, no para beneficiar a otros. Quiero que haya rendición de cuentas. Quiero que alguien supervise. Quiero que si una persona empieza a actuar mal, pueda ser sustituida. Y este tipo de previsiones no eliminan todos los problemas, porque ninguna herramienta jurídica hace magia, pero sí ayudan a poner orden. Y en muchas familias poner orden a tiempo evita conflictos muy graves. Muchas personas me dicen, no, si mis hijos se llevan bien o yo confío en mi hija. Mis hijos nunca harían eso. Y ojalá sea así, de verdad. Pero el problema no siempre nace de un hijo malo. A veces nace de una pareja que aparece después, de una influencia externa, de una mala gestión económica, de una deuda, de un divorcio, de un problema de salud mental, de una adicción, de una situación de dependencia, de un hermano que se siente injustamente tratado, de una persona vulnerable que firma cosas sin entenderlas del todo, de un conflicto pequeño que se hace grande. Por eso prever no significa desconfiar. Prever significa cuidar. Igual que no haces un testamento porque quieras morirte mañana, lo haces porque quieres dejar las cosas claras. Igual que no haces un seguro porque quieras tener un accidente, lo haces porque si ocurre no quieres que todo dependa de la improvisación. Con el poder preventivo pasa algo parecido. No es un documento para personas incapaces, no es un documento para personas enfermas, no es un documento para cuando ya es tarde. Es una herramienta para personas que, estando bien,
quieren decidir cómo quieren ser ayudadas si algún día lo necesitan. Esta historia enseña varias cosas. La primera, no conviene transmitir una vivienda sin entender muy bien las consecuencias. La segunda, proteger a un hijo vulnerable no puede hacerse dejando desprotegida a la madre o al padre. Y la tercera, cuando hay varios hijos, hay que pensar también en cómo se van a repartir las cargas de cuidado. Porque en este caso, una hija recibió la vivienda, pero otras hijas acabaron asumiendo el cuidado y los gastos. Y esto también pasa mucho. Un hijo recibe más porque lo necesita más, pero luego quien cuida, quien acompaña, quien va al médico, quien gestiona la residencia, quien paga suplementos, quien está pendiente del banco y quien se lleva los disgustos es otro. Y eso no se ha previsto bien. Si no se ha previsto bien, el conflicto está servido. Y la cuarta, no basta con decir ya lo hablaremos. Porque muchas veces cuando llega el problema, la persona mayor ya está cansada, enferma, vulnerable o no tiene fuerzas para enfrentarse a sus propios hijos. Y la quinta, hay decisiones que deben tomarse antes. Cuando todavía hay claridad, cuando todavía hay calma, cuando todavía se puede hablar, cuando todavía se puede firmar y cuando todavía se puede decidir. Si esta historia te recuerda a alguien, te propongo que te hagas algunas preguntas. ¿La vivienda en la que vivo está realmente protegida para que pueda seguir viviendo en ella? Si he puesto bienes a nombre de un hijo, ¿he previsto qué pasa si ese hijo cambia de criterio, se separa, se endeuda o recibe mala influencia? Si tengo varios hijos, ¿he organizado de forma clara quién me ayudará y cómo se compensarán los cuidados o los gastos? Si algún día necesito apoyo para gestionar mis asuntos, ¿quién quiero que lo haga? ¿Esa persona podrá actuar sola o quiero que haya algún tipo de control? ¿He dejado por escrito mis preferencias sobre vivienda, cuidados, residencia, uso de mi dinero y relación con mi familia? ¿Mi testamento y mi poder preventivo dicen lo mismo o pueden generar contradicciones? Porque esto también es importante. No tiene sentido hacer un poder preventivo por un lado, un testamento por otro, una donación por otro y que todo esté desconectado. La planificación familiar y patrimonial tiene que mirarse en conjunto. A veces pensamos que estas cosas solo les pasan a familias desestructuradas, pero no. Pasan en familias normales, en familias trabajadoras, en familias donde los padres han querido ayudar, en familias donde nadie pensó que aquello terminaría mal. Por eso esta historia no va de juzgar a una hija, ni de juzgar a unos padres, ni de culpar a una familia. Va de aprender. Porque cuando una madre acaba fuera de su casa por una decisión que se tomó para proteger a una hija, algo ha fallado. Y muchas veces lo que falla no es el amor. Lo que falla es la previsión. El derecho bien utilizado no tiene que ser frío. Puede ser una forma de cuidar. Un testamento bien pensado cuida. Un poder preventivo bien hecho cuida. Una escritura bien redactada cuida. Una conversación familiar a tiempo cuida. Lo que no cuida es dejarlo todo para más adelante. Porque más adelante a veces ya es tarde. Si al escuchar esta historia has pensado en tu madre, en tu padre, en tus hijos, en tus hermanos o incluso en ti, quizá este sea un buen momento para empezar a ordenar estos asuntos. En el vídeo práctico que he preparado explico paso a paso muchas situaciones que pueden darse y cómo preparar tu propio borrador de poder preventivo. El acceso cuesta 75 € y si después prefieres una redacción personalizada para llevar a notaría, también puedes contar conmigo desde 250 € según la complejidad del caso. Tienes el enlace en la descripción. Y recuerda, no se trata de tener miedo, se trata de dejar las cosas claras para que si un día pasa algo, las personas que quieres no tengan que improvisar en medio del dolor, la enfermedad o el conflicto. La justicia, cuando no se entiende, deja de ser justicia.
y muchas veces prevenir a tiempo es la mejor forma de proteger a quienes más queremos.